Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Francisco Peña López. Francisco tiene un grado en Ingeniería Química por la Universidad de Málaga y es el actual Business Developer en la división industrial de la empresa Azud. Azud es una empresa líder en soluciones para la gestión eficiente del agua. Está ubicada en la región de Murcia, en la cuenca más seca de Europa, donde se regenera el 98% del agua residual tratada, frente al 10% en el resto de España y el 3% en Europa. Su arraigada cultura del agua y su fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad durante más de 3 décadas le ha hecho ser un referente en agricultura y paisajismo. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Francisco y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas la entrevista porque Francisco es todo un referente en el sector del agua. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Francisco, ¿qué tal? Hola, buenos días, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Venga, oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Francisco Peña López. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Tienes un grado en Ingeniería Química por la Universidad de Málaga y eres el actual Business Developer en la división industrial de la empresa Azud. Para que nuestros oyentes se centren, Azud es una empresa líder en soluciones para la gestión eficiente del agua. Está ubicada en la región de Murcia, en la cuenca más seca de Europa, donde se regenera el 98% del agua residual tratada. Un poco para que tengamos los datos, frente al 10% que se hace en España y el 3% en Europa, o sea que estamos en unos niveles top. Su arraigada cultura de agua y su fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad durante más de 3 décadas le ha hecho ser un referente en agricultura y paisajismo. La división Azud Industrial tiene presencia en los sectores industrial, municipal, minería, residencial y humanitario. Con sede central en España, Azud tiene filiales en Brasil, México, China, India y Singapur y presencia en más de 100 países. Además, en este podcast, en el episodio especial sobre el Esmagua, el episodio número 50, ya salió una persona de Azud comentando vuestros equipos y tecnología. En aquel caso fue el gran Federico Chiatti. Tú, esto, tú, Francisco, eres un gran experto en filtración y tratamiento de agua y llevas prácticamente toda tu vida profesional dentro del sector del agua. Y de todo eso, de todo esto queremos que nos hables en el podcast del agua. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Francisco Peña López? Bueno, Daniel, lo primero, muchísimas gracias, de verdad, por invitarme, por dejarme representar también a Azud Industrial. Es un honor para nosotros estar hoy aquí porque, bueno, viendo el nivel de invitados que has traído, la verdad es que es un orgullo. Y bueno, ¿quién soy? Pues soy un malagueño y malaguista con bastante corazón ya murciano porque, bueno, llevo ya casi 3 años en Azud y voy tomando un poco incluso el acento. Hay en Málaga quien dice que tengo acento murciano y en Murcia quien me dicen que tengo acento malagueño y, bueno, yo ya no tengo acento de ningún sitio, me considero ciudadano del mundo, Daniel. Así que, Sí, es bueno, verdad. yo creo que soy una persona pues inquieta, soy apasionado con lo que hago, le intento poner el máximo alma a lo que me gusta, soy perseverante, soy curioso y después soy bastante cabezón, eso es cierto. Entonces, si me quieres en 2 palabras resumir, yo creo que un cabezón curioso, más o menos. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, fíjate que lo de murciano o malagueño depende de dónde estés. Mientras estés en Murcia vas a ser el malagueño y mientras estés en Málaga vas a ser el murciano. O sea que nunca estarás en el sitio correcto, digamos, para el resto, ¿no? Entonces, Sí, bueno.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Verás tú que nos lo vamos a pasar muy bien en esta conversación, porque además nos tienes que contar un montón de cosas sobre filtración y sobre equipos para, bueno, y también de contenedores y equipos que tenéis en contenedores. Bueno, tenemos unas cuantas cosas que ver en este podcast. Así que Ujú. es imprescindible antes de empezar con este cuestionario que nos cuentes por qué estamos hablando ahora mismo aquí tú y yo, por qué dirigiste tu vida profesional en el sector del agua, qué te hizo cambiar esto, la química, que yo también soy químico, esto por el agua, dentro del agua. ¿Qué te llevó? Cuéntanos, Francisco. Pues Daniel, en mi caso no fue casualidad. Desde pequeño, desde bien pequeño, cuando iba a la playa con mi familia, con mis padres, con mi hermana, con mis primos, con los amigos, etcétera, eh, siempre me quedaba como anonadado, ¿sabes? Viendo el mar, viendo el oleaje, por qué un día estaba más cristalina, por qué otro día estaba más turbia, por qué, o cómo aprovechar incluso la energía de las olas. Después no he inventado ninguna patente ni nada por el estilo, pero bueno, sí que lo observaba. Y el tema de las natas. No sé si conoces, Daniel, en la costa de Málaga, al igual que en otras muchísimas del mundo, en la mayoría de costas, pues con cierta frecuencia, mayor o menor, se van formando ciertos agregados, ciertas Anda. espumas, ciertas natas, que, pues que algunas veces tienen un origen y otras veces tienen otro, ¿no? Pero sí que me atraía ese tema bastantes. Entonces, ahí fue un poco el germen. Después es cierto, como tú bien comentas, Daniel, que en la carrera de Ingeniería Química te empiezan a enseñar o te abren ya las puertas de los procesos industriales, lo que es más la parte de ingeniería de procesos, refinerías, torres de rectificación, de absorción. Ya sabes que a los ingenieros químicos nos flipa ver una refinería de noche alumbrada y parece aquello una ciudad. Sí, sí, sí. Entonces, es cierto que te reconozco que me encantaba el tema de procesos. Cuando, por ejemplo, visitamos la refinería de La Rábida, ahí en Huelva, de Cepsa, me encantó. Después en Italia, en la época que estuve allí de Erasmus en Génova, hicimos una visita a la refinería de ExxonMobil en Trecate, en Novara, cerca de Milán. Y lo mismo, también me encantaba, incluso a día de hoy cuando paso con el AVE por la zona de Puerto De Llano, pues Puerto lo Llano. mismo. Levanto las orejas y miro por la ventana y digo, oye, mira las torres y tal. Entonces te reconozco que sí que se me presentaron dudas durante la carrera de, oye, procesos o la parte ambiental, la parte de agua, etcétera. Y bueno, eh, yo creo que también ahí, Daniel, fue el tema de volver cada verano a la playa, volver a seguir reconectando con ese germen del interés real que era el agua y creo que fue una buena elección porque al final estamos cada vez incorporándonos más profesionales al sector del agua y refinerías o marcas universalmente conocidas como Cepsa están reconvirtiendo incluso su nombre y su estrategia de negocio Efectivamente. a Moeve con el tema del hidrógeno Eso y es. energías sostenibles, ¿no? Eso es, sí, de hecho están quitando las P's de petroleras, ¿verdad? Que parece que ahora no están muy, no es una cosa que está muy de moda. Pues cuando has dicho que ya de pequeño ya tenías el germen, yo digo, a ver si va a ser el primero que nos dice que quería ser jefe de planta o jefe de depuradora o alguna cosa de estas, pero no, al final ha sido el mar y tal. Vale, vale, bueno, muy bien. Francisco, me ha gustado mucho el por qué estás aquí y nada, oye, si te parece, ahora ya que ya sabemos un poco ya con quién tenemos delante. Sí que me gustaría preguntarte primero por tu formación, que nos cuentes un poco y ya después entramos en las posiciones que has desarrollado. Pero como siempre, empezamos con la formación. Como he comentado y como tú también has comentado, tienes un grado en Ingeniería Química por la Universidad de Málaga. ¿Crees que esta carrera te ha ayudado en tu vida profesional? ¿Crees que ha sido, digamos, lo necesario, te ha aportado lo necesario para poder desarrollarte con comodidad en tu vida profesional? Pues sí, Daniel, yo creo que sin duda fue una buena elección. Fue un poco, si te lo reconozco, por casualidad, porque en Está principio bien. yo estaba muy interesado en bioquímica,
pero al final por tema de me faltaba alguna décima, podría haber entrado en la siguiente adjudicación y tal, pero ya llevaba un mes en la carrera de ingeniería química y dije, mira, ya me quedo, que yo creo que va a tener incluso más salida y me empezó a encantar. Entonces ha sido una carrera preciosa. Eh, Todo aquel que tenga dudas o inquietudes, preguntas desde pequeño, eh, esta carrera te las va resolviendo y recuerdo que además los primeros años de carrera era cuando estaba viendo la serie Breaking Bad, que para mí era una de las que más me ha encantado de todas las que he visto, y hay muchas series hoy en día, pero Sí, creo que ninguna me ha superado la de Breaking Bad, y cosas tan sencillas, Daniel, como cuando Walter White estaba diseñando ahí sus pilas con temas de electroquímica y tal, pues claro, lo veías explicado en la asignatura de química física, e incluso después en la asignatura de química orgánica te daban un poco la receta de cómo fabricar la droga que la Walter meta, White, ¿no? claro, la meta que Walter White hacía en los capítulos. Entonces, menos mal que me acabé dedicando al agua, si no seguramente Estarías en no un estaríamos cartero. aquí. En lugar del Pero podcast del agua se llamaría de otra manera. Muy bien, muy bien. sí, Pues me parece interesante, me parece interesante. y la Pero verdad, Daniel, si eso me es. disculpas, sí, sí que tenía bastantes salidas. O sea, se planteaba no solo la parte de procesos y de inquietudes y tal, que daba bastante información y bastantes respuestas, sino que también presentaba muchas salidas, como te digo, en la parte de procesos y la parte ambiental, ¿no? De hecho, como tenía ahí la duda de, oye, una rama o la otra, dije, vale, pues me cojo dos optativas de procesos, refinería sostenible y catálisis, y por otro lado la parte ambiental, suelos y agua, y así no me cierro ninguna puerta, ¿no? Muy bien, muy bien. Mira, pues oye, y siempre tenías una en la manga, pues estupendo. Oye, y tú crees que con la complementación del máster que hiciste en técnicas y ciencias de la calidad del agua, que esta vez en lugar de ser en Málaga fue en la Universidad de Granada, donde entiendo que ya profundizasteis en la gestión hídrica y ya te especializaste en tratamiento y diseño de instalaciones, esto ¿de qué manera influyó en tu formación, esta formación en tu enfoque profesional y en tu posterior carrera, ¿no? ¿Cómo qué te ha aportado? Pues Daniel, este máster fue clave para especializarme, porque ya sabes tú que hoy en día, en este mundo tan competitivo y tan especializado, como decíamos, pues ingeniería química, al igual que le ocurre a una ingeniería industrial o al igual que le ocurre a una psicología, yo creo que en cualquier ámbito tienes que especializarte en una rama, y ahí cuando salí de la carrera y hice unas prácticas en EMASA y tal, me empezó a traer el tema del agua y dije, venga, pues vamos hacia adelante con el máster. Y ahí profundizábamos, Daniel, ya no solo en los aspectos puramente técnicos, pues asignaturas de masas de agua subterránea, de acuíferos, tema de sistemas lóticos, que serían los ríos, ¿no? Sistemas lénticos, que serían los embalses y los lagos, Jolines. agua de transición, que ahí es como referente en España, tenemos el ejemplo del Mar Menor, y teníamos uno de los Ah, mayores conocedores como profesor del máster, Ángel Ruzafa, si no recuerdo mal, que después ha acabado teniendo el premio Príncipe de Asturias. hola. eh, o sea, y te transmitían conocimientos que hasta el momento pues no teníamos, tanto en el ámbito técnico como en la parte de gestión, pues tema legislativo, directiva marco del agua, recuperación de costes, precio señal, eh, tema de planes hidrológicos, principios económicos, principios éticos, que también es muy importante. Ahí recuerdo siempre una frase de un profesor que se me quedó siempre marcada, que nunca lo contrasté, pero él decía que era una frase que dijo Lorca en su momento, y que era que todo necio confunde valor y precio. Y me Anda. pareció una frase muy buena para decir cuando un agua es cara, cuando te dicen, oye, es que este agua o el agua desalada es cara. Dices, pero bueno, más cara es no tener el agua, o imagínate en un municipio costero, dejar sin agua un municipio o a los cultivos o parar una fábrica, ¿no? Entonces, eso de todo necio confunde valor y precio, me pareció muy acertado, y además el máster, Daniel, me dio la conexión con seguir ese mercado laboral de depuración, en este caso en una depuradora de Calasparra, de ahí de la comarca del noroeste de la región de Murcia, que a todo el mundo le recomiendo visitar por su maravilloso arroz de Calasparra y por su Ah, hombre. santuario de la Esperanza.
es un lugar maravilloso y me permitió conectar con la región de Murcia, que es puntera, como sabéis, a nivel no solo europeo, sino mundial, ¿no? No, no, efectivamente. De hecho, dos comentarios tengo que hacer. El primero no puede ser no puede ser menos. Pasó por aquí Pedro Simón de Samur. eh, en fin, lo oyes hablar y ya no, se te cae la baba. Y efectivamente, la región de Murcia es una cosa puntera, que como tú lo has dicho, ¿no? Una cosa puntera en todos los aspectos relacionados con el agua. Al final, como se suele decir, a la fuerza ahorcan, no hay otra, ¿no? Si te hace falta, pues encuentras debajo de las piedras. Y luego, sí que efectivamente, todo necio confunde valor y precio. Es una frase que, como tú has dicho, resume muy bien lo que es, desgraciadamente, el sector del agua, sin duda, ¿no? Porque al final es caro. Como dicen por aquí muchos los invitados, ¿no? El agua más cara es la que no se tiene, esa sí que es cara. Correcto. Así que eso. Pues muy interesante. Oye, te quería preguntar, ahora que ya vamos a entrar un poco en tus posiciones, tú empezaste como analista de laboratorio e investigador en la EDAR de Masa en Guadalhorce, ¿no? Cuéntanos un poco, y luego también fuiste ayudante de jefe de planta y tal, cómo fue ese comienzo ahí en las depuradoras que aprendiste, cómo fue digamos, los aprendizajes clave, etcétera, etcétera. Cuéntanos cómo fue ese comienzo, digamos, desfogándote en una depuradora. Pues la verdad es que fue muy bonito, Daniel, porque date cuenta de que si volvemos al principio de la entrevista, cuando me preguntabas por el germen, el por qué me dedicaba al agua, las natas, las famosas natas y el mar era lo que a priori me llamaba la atención. Y fue con EMASA, en mi propia ciudad, y con un proyecto de investigación para investigar esas mismas natas, lo que me permitió entrar en el mundo del agua. Entonces, Curioso, ¿eh? estaba dando un poco respuesta o tratando de dar respuesta en mi humilde contribución a un proyecto que se creó no solo a través de Masa como empresa pública de Aguas de Málaga, sino también con otras empresas de la misma provincia que llevaban municipios del litoral, pues como Aguas de Torremolinos, como Axaragua, etcétera. Y cada una de las empresas públicas o privadas o mixtas iba haciendo su contribución y después la Universidad de Málaga era la que, digamos, llevaba la voz cantante en términos puramente más científicos, ¿no? A través del profesor Paco Franco, que tiene muchísimo conocimiento en cristalografía, en mineralogía, en química inorgánica, etcétera, y que incluso acabó dando lugar a la cátedra de las ciencias del litoral de la Costa del Anda. Sol y que hoy día pues muchos ayuntamientos pues contratan para algún tipo de proyecto o hacen alianzas como ha hecho el Rincón de la Victoria para temas de analizar el mar, ecosistemas, etcétera. Entonces en esa etapa ya te digo, Daniel, que fue una etapa muy bonita, me permitió incluso exponer los resultados a gerencia de masa, a responsables de depuración, de redes, etcétera, y bueno, era el primer contacto con esas presentaciones un poco más importantes y hay a Marta Castrillo, a Clemente, que es el actual responsable de innovación, a Javi, compañero de laboratorio, biólogo con un conocimiento enorme. Les guardo un cariño y un agradecimiento brutal porque me enseñaron muchísimo. Y, y también en la etapa de Acciona con la depuradora de Samur, de Calasparra, con las prácticas del máster, cuando en esa depuradora MBR con membranas, pues a través de ellos, en ese momento la llevaba Acciona, pues aprendí lo que es un poco más la parte del proceso, de ayudar al jefe de planta, a Jorge, a tema también de informes de mantenimiento, preventivos, correctivos, ver lo que se iba reparando en según qué depuradora o en según qué bombeos, el mantenimiento en la misma planta, los parámetros de operación, las limpiezas de las membranas en este caso, el cómo había que llevar la planta, que no era exactamente igual que como te decía el fabricante, ¿no? Y, y también análisis de laboratorio, al igual que me pasó en Málaga, pues mucho Málaga. también laboratorio y muy agradecido porque además fue el contacto, como te digo, con Murcia y gracias a esas prácticas, Daniel,
pues me encontró Pablo Ruiz ahí por LinkedIn porque tenía experiencia en la región de Murcia, que si no, no le habría aparecido en el radar. Casualidad, ¿eh? Si es que al final las casualidades son así, ¿eh? Sí, Son sí, sí, así, sí. son así. Oye, pues mira, me alegro mucho, ¿eh? Que fue a través de una depuradora lo que te dio digamos, el comienzo, el lanzamiento al sector. Es que aquí, a mí personalmente las depuradoras me gustan mucho, así que bueno, pues mira, me A mí parece muy también. bien. Me parece estupendo. Oye, posteriormente pasaste por Único Coagulantes, primero como técnico comercial en depuración y luego como responsable de producción, prevención y mantenimiento. ¿Cómo fue tu transición entre roles y qué desafíos enfrentaste al abordar tanto la parte comercial como la operativa en la industria del tratamiento del agua? ¿Y qué habilidades que consideras que son clave para equilibrar ambas facetas en este sector? Esto, Francisco. Pues Daniel, aquí, si te das cuenta, si pensamos así en línea cronológica, yo había vuelto de Calasparra, estaba en Málaga de nuevo, ya tenía dos épocas de prácticas, una un poco más investigación laboratorio y otra un poco más de apoyo a jefatura de planta, y mi ilusión era la que tú bien has dicho, Daniel, llegar a ser jefe de planta de una depuradora. ¿Qué pasa? Que no hay tantos jefes de planta. Seguramente habremos más personas especializadas en el agua y en depuración que los que hacen falta para jefatura de planta. Entonces, pues no me salía ese tema y sí que salió la oportunidad de ir a Segovia, a la maravillosa Segovia, a hacer un tema de técnico comercial de depuración para un fabricante de coagulantes, a Único Coagulantes, que actualmente pues pertenece a Cideca, Mira, un grupo pues enorme y que están en pleno crecimiento y que me alegro mucho por mis compañeros. Entonces, de enero de 2020, época convulsa, hasta marzo de 2020, ahí empezaba esa época convulsa con el tema de la pandemia, efectivamente. estuve de técnico comercial en depuración y de marzo de 2020 a marzo de 2021 estuve como responsable de producción, mantenimiento y prevención. Entonces, verás que es un poco más la parte de proceso, era pura ingeniería química. Entonces, en esa primera etapa de técnico comercial, del primer trimestre, digamos, pues fue una pura venta consultiva al final de un commodity para muchos usuarios finales que dicen, oye, este coagulante en qué se diferencia de aquel, mezclan los conceptos, coagulante, floculante, dosifican lo que sale del alma y, claro, ahí tenemos que hacer también una labor, o teníamos que hacer de asesoramiento, Claro. de toma de muestras, de mucho yard test, mucho informe, mucha visita, para no solo trabajo con distribuidores, sino también, oye, a nivel de usuario final que se detectara que había una diferencia con respecto a algún otro fabricante. Entonces ahí la perseverancia y la creatividad, Daniel, eran yo creo que clave. Y después en la época de responsable de producción, ahí fue importante también durante esa primera etapa, fui teniendo también curiosidad por la parte del proceso. Entonces había días que yo le decía a la jefa de planta y a la jefa de producción, le decía, oye, mañana puedo venir a las 7 para ver cómo arrancáis la planta, aunque yo sea técnico comercial de depuración, pero yo quiero ver cómo arrancáis esto. ¿Sabes? Vengo una hora antes que no me cuesta nada y veo cómo arranca y después sigo. Entonces, bueno, yo creo que gracias a eso y que hubo un cambio de puestos ahí en la fábrica, me acabaron ofreciendo en marzo de 2020, justo cuando empezábamos el estado de alarma y toda la historia, llevar el tema de responsable de producción y ahí cambiaba un poco la película. Ahí tenías que ser un poco más riguroso, más perfeccionista, la Claro. comunicación era muy importante, la gestión de las personas con el equipo de operarios electromecánicos, con la gestión también de la presión a nivel industrial, ¿no? Tienes temperatura, tienes presión, tienes ácido clorhídrico, tienes que hacer las cosas muy bien y seguir los protocolos y ahí aprendí muchísimo de los compañeros, de Alba, de Yoli, de Nacho, de Edita, de todos ellos y Daniel al final fue como mi mili particular. Yo cuando mi padre dice o me cuentan las batallitas de la mili, yo digo, bueno, no he hecho la mili porque tengo 31 años, pero he estado un año de Erasmus y he estado un año y medio en Segovia, que me ha pillado pandemia y Filomena. Entonces se nos congelaba la fábrica a menos 20 grados. Madre mía. Me acuerdo un día que iba hacia la fábrica a las 6:30 de la mañana,
con todos los carteles ahí de estado de alarma, los camiones del ejército, nevando como si no hubiera un mañana, y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo aquí? siendo, siendo de Málaga me chocaba, pero la verdad es que aprendí muchísimo, me encantó la experiencia, y el pádel, la bicicleta y la fotografía yo creo que fueron mis grandes aliados. Qué bueno y qué curioso, ¿eh? Fíjate, yo también estuve viviendo en Segovia y Segovia es increíble. Yo he vivido allí de maravilla, cómo Sí, se come, cómo... Pero qué frío hace, ¿eh? Qué frío hace y la nieve, bueno, en fin. Que es un sitio para visitar, pero abrigado. sí. Al menos en invierno. Así que bueno. Oye, pues muy interesante. Y ya después de esta etapa en único coagulantes, pasas a la empresa Ingeagua como ingeniero de gestión de proyectos. Cuéntanos un poco cómo abordaste la planificación y ejecución de proyectos del sector del agua, ¿no? Y qué aspectos consideras más críticos para asegurar el éxito de una licitación. Y bueno, cuéntanos un poco cuáles eran tus labores allí como ingeniero de gestión de proyectos. Pues Daniel, aquí volví de nuevo a Málaga, me dieron esa oportunidad Toma. de comenzar con el tema de departamento de licitaciones para nuevos contratos de agua, tanto en potabilización como en saneamiento y depuración. ¿Sí? Ahí pues Ingeagua hace una asistencia técnica, tiene un departamento, como te digo, de licitaciones para agua, otro para residuos, limpieza viaria, etcétera, y yo estaba en el de agua y fue muy interesante porque aprendes el por qué se establecen ciertas tarifas de agua, incluso colaborar con el ayuntamiento de turno o el organismo público de turno para establecer esa tarifa en base a unas recuperaciones de las inversiones asociadas a ese periodo de concesión, tema de nuevas infraestructuras, renovación de redes, nuevos depósitos, telelectura, todo ese tema que es lo que hace que al final las redes de abastecimiento, distribución y de saneamiento y depuración de nuestras ciudades pues estén al día, porque si no fuera por estas asistencias técnicas y tal, pues sería más complicado. Entonces, ahí, Daniel, fue mucho aprendizaje también de tema legislativo, tema de Ah, ley de mira. contratos, tema de reales decretos, de mucho aprendizaje, como pues con Gonzalo, con Azara, con Fernando, con Rosa, aprendí mucho. Era muy importante el tema de la comunicación, Ah, mira. sacar la información más relevante del actual explotador del servicio, porque al final cuando tú tienes que evaluar los costes, ingresos, estado de la infraestructura, etcétera, para sacar a licitación ese servicio, pues tienes que conocer el estado actual de las instalaciones, ¿no? Para con ese conocimiento técnico, económico y jurídico, que salga lo mejor posible. Y son proyectos que el usuario final muchas veces no ve, pero que son cruciales para un buen servicio, ¿no? Bueno, pues mira, todo va a la mochila, ¿sabes? Todo va para la experiencia. Muy bien, muy bien, muy bien, Francisco. Oye, y ya pasamos a las dos posiciones que llevas en Azud, ¿no? Primero Area Sales Manager, que es consultor de tratamiento de aguas, ¿no? Y luego la actual de Business Developer, que es la que tienes ahora mismo, como he comentado. Háblanos un poco de ambas posiciones y cuéntanos los desafíos y aprendizajes que has encontrado, ¿no? Y además, bueno, pues en el podcast del agua nos encantan las anécdotas, ¿no? Si tienes alguna o más adelante, cuando quieras, nos encantan porque bueno, se ve ahí, se ve exactamente cómo es el aprendizaje y cómo son el día a día de verdad. Así que a tu gusto, cuéntanos un poco de estas dos posiciones, Francisco. Sí, Daniel, pues aquí en Azul estoy muy contento, muy orgulloso de estar aquí porque me está permitiendo también tener mayor estabilidad que en las etapas previas. Ah, mira. Me estoy sintiendo también muy escuchado, que eso ya sabes que es importante, pues por parte de Pablo Ruiz, por parte de Alejandro, el gerente. En general, cuando tú más o menos vas aportando ideas y más o menos se van implementando o se escuchan para intentar implementarlas o, oye, se valoran por lo menos. Eso es importante. Y tanto. Claro, el sentir que más o menos haces crecer al proyecto. Y después sí que es cierto que estar en Azud es un desafío.
Es un desafío porque es una empresa que busca la excelencia. Entonces, es cierto que decimos ahí, como dice Víctor Coopers, con la fórmula de actitud con C más actitud con P, etcétera, ¿no? Aquí decimos que la confianza es igual a solución multiplicado por empresa, multiplicado por persona. Entonces, si yo soy un cero como persona, lo que haya hecho en 50 años o 40 y pico la empresa, pues lo echo por tierra. No se refleja, claro. Claro, entonces se trata, Daniel, de intentar que tengamos la mejor solución y producto con la mejor empresa y los mejores compañeros y que nosotros pues tratemos como personas, ¿no? de transmitir al mercado esa esencia. Entonces, es cierto que al principio, pues sí que tenía, no te digo que no, ese síndrome del impostor, de decir, oye, estos compañeros tienen una formación brutal, lo sigo pensando, que tienen una formación brutal, porque es que la tienen. Entonces, tema de idiomas, conocimiento técnico brutal, conocimiento comercial, humano. Entonces, llevan muchos años perfeccionando el método y al final pues toca remar muy fuerte para ponerte a esa velocidad de crucero que lleva la empresa. Al final es una multinacional que, que lleva pues más de 40 años en el sector y que crece con los mejores, ¿no? Desde 3 personas, 3 fundadores que comenzaron allá por los años 80 y pico a más de 400 personas hoy en día, presencia en más de Toma. 100 países. Entonces, eso es fruto de estrategia, de innovación, de intensidad. Y ahí una de las cosas que son muy importantes, Daniel, por lo menos en las dos posiciones que he desarrollado, tanto de Area Sales Manager como de Business Developer actualmente, ¿Mm? son la escucha activa, aunque a mí Claro. me gusta mucho hablar, ¿vale? Pero tengo que ponerme esa, esa clave, ese objetivo de escuchar lo máximo que pueda, porque ahí es donde se entienden las verdaderas necesidades de la otra parte y muchas veces en los proyectos de tratamiento de agua eso es crucial. Y después gestionar personas, mucha información que manejar y ser lo más creativo posible, porque una misma cosa contada de 10 maneras diferentes, pues parecen 10 cosas diferentes, aunque sea la Está misma. claro. Está claro, sí, sí, sí. Entonces, como anécdota, si quieres que te cuente alguna anécdota, Por favor, sí, 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 dale, dale. ahí fue, mira, la primera que recuerdo en Azul fue con mi compañero y jefe Pablo Ruiz. Eh, como te digo, es muy buen líder, entonces incluso aunque te meta en un fregado, te lo tomas con gracia, ¿no? Y como un aprendizaje. Entonces me acuerdo de uno de los primeros viajes que hicimos ahí por la zona de Comunidad Valenciana. Visitamos una depuradora y nos reunimos también con un departamento de I+D, etcétera, y habíamos preparado muy bien la reunión. Solemos preparar, lógicamente, como creo que hacemos todos, ¿no? Preparar la reunión, más o menos los objetivos y cuáles esperaríamos que fueran los siguientes pasos. Y cuando estábamos en la charla, aunque Pablo me había dicho que iba a ser él el que exponía una presentación que teníamos de filtración, etcétera, y yo estaba en modo pasivo, ¿no? Yo estaba en modo de aprendizaje, modo en una de las primeras reuniones y tal. Llega el momento de la reunión y de la presentación, perdona, y me dice Pablo, oye, Fran, como habíamos comentado, te toca a ti presentar. Y, y yo me quedé como diciendo, pero bueno, Pablo, no, en mi mente, ¿no? No habíamos quedado que presentabas tú, pero por otra parte, pues claro, tenía que presentar y tenía que salir ahí del melón que me ponía, pero bueno, al final ese tipo de aprendizaje vas haciendo callo, vas teniendo cintura comercial y eso es importante porque hoy en día, tal y como está el mundo, hay que tener capacidad de Sí, adaptación, sí, sí. tener cintura y, oye, si te surge una reunión porque tienes que cubrir a un compañero, pues tienes que conocer casos de éxito, tienes que saber lo que se está haciendo en la empresa y saber defenderlo como si fuera él, ¿no? Y además es lo que un poco yo creo que fue por lo que lo hizo, ¿no? Pablo que dijo, mira, esto va a pasar en la vida, ¿no? Que de repente dice, tú, te toca. Pues mira, oye, así
a pelo, sin ningún salvavidas y a ver qué es lo que pasa. Pues mira, me parece muy bien, ¿eh? Y además que seguro que saldría estupenda y seguro que no habría ningún problema, ¿no? Pero de eso que no te la has preparado y que vas con, pues eso, con lo que tienes ahí en la recámara. Pues muy interesante, oye, me ha parecido muy interesante y lo que es la anécdota buenísima también. Bueno, pues oye, si te parece, vamos a comentar un poco los equipos de Azud, ¿no? Cuéntanos qué equipos y tecnologías, digamos, primero desde una visión general, ¿no? ¿Cuáles son las principales tecnologías que ofrece Azud actualmente para el tratamiento y la reutilización de aguas? Y más o menos en qué sectores tienen más implantación estas. Sí, Daniel, al final en Azul nos definimos como fabricantes Ujú, hablando de la división industrial, ¿no? A la cual yo represento como fabricantes de filtración e integradores de plantas de tratamiento de agua. ujú, Entonces, tanto en una faceta como en la otra, trabajamos mucho en la estandarización, porque creemos que solo de esa manera puedes focalizarte, puedes mejorar y estandarizando, pues evolucionas más fácil y mantienes el foco. Entonces, en filtración, tanto filtración de discos o anillas, que también lo conoce mucha gente como por filtración de anillas, como en la filtración de malla, lo que hemos hecho es especializarnos en aplicaciones muy concretas. Entonces, en el caso de filtración de discos, eh, te digo esas 5 aplicaciones objetivo que son proteger sistemas de refrigeración, ¿vale? proteger medios filtrantes, como puede ser una arena, una zeolita, un carbón activo, cartuchos de microfiltración también, ¿vale? Después, protección de membranas de ultrafiltración, que es algo, Daniel, muy importante y ¿Vale? que tenemos muchísimas referencias en el mundo, Sí. con Ahora esta nos cuentas, sí. y todas las referencias. Uh-huh. Y después reutilizar agua de procesos industriales y regenerar agua residual tratada. Esas 5 aplicaciones objetivo, con todas sus Sí, subvariantes, digamos, son las objetivos de la filtración de disco. Y en filtración de malla, básicamente son filtraciones de altos caudales y en los que hay muy poquito espacio, ¿no? Entonces, esos son principalmente las aplicaciones y soluciones que tenemos en filtración. Y después, como integradores en tratamiento de agua, estamos principalmente en los sectores industrial, municipal, minería, residencial y humanitario. Entonces, en cada uno de esos sectores, Daniel, como te puedes imaginar, pues hay diferentes soluciones que hay veces que se comparten entre diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, en industrial, pues la filtración es muy importante, como no podría ser de otra manera, y después la desalinización de agua de proceso, la reutilización para un agua de proceso industrial que quieres, pues bueno, reutilizar en alguna otra parte. Tema municipal, pues también la filtración y después todo el ciclo integral del agua, lo que es la potabilización, la depuración, MBBR, biorre bioreactor de lecho móvil, ¿vale? Y tema de terciarios. Eso a nivel municipal es muy importante, la regeneración. Y después en minería, pues tema también de desalinización, agua de proceso, filtración, en residencial aguas grises y en humanitario tema de plantas de emergencia. qué Entonces, bueno. tanto las aguas grises en cadenas hoteleras, donde tienen muchísima importancia cada vez más, ¿no? El tema de etiquetas verdes, sostenibilidad, eso Claro. vende mucho a nivel marketing, a nivel imagen de marca de esa cadena hotelera, si recupera sus aguas grises, si tiene redes separativas, sobre todo en zonas especialmente estresadas hídricamente, como pueda ser Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, etcétera, es crucial, incluso Cataluña, y las islas, no hablemos. Entonces eso es crucial y está cada vez avanzando más. Y después a nivel de humanitario, como te decía, esas plantas de emergencia, pues lamentablemente hoy en día ya sabes cómo está la cosa en temas de guerras, en temas de desastres, tema de la Dana, etcétera, guerras, terremotos, tsunamis, etcétera. Para todas esas casuísticas tenemos una serie
de plantas que son capaces, Daniel, de potabilizar agua a partir de cualquier fuente. Entonces, ya sea un agua de un lago, un agua de un río, un agua proveniente de una balsa, de una inundación, o un agua de mar, vamos a poder instalar una de estas plantas portátiles que se puede mover a través de un camión, pues del ejército o de protección civil, o incluso de helicóptero. Anda. Y tienen placas solares, tienen grupos de estrógeno, tienen baterías, o sea, tienen múltiples maneras de abastecerse energéticamente para potabilizar agua en cuestión de horas, ¿no? Muchas veces es más lento el trámite administrativo de que te digan, oye, ¿dónde la llevamos y cómo la llevamos? Que lo que es Llevarla. llevarla, sí. Entonces eso pasa también mucho, ¿no? Qué bueno, pues mira, eso sí que nos queremos que nos cuentes alguna cosita más, ¿no? Porque al podcast del agua, el agua nos gusta mucho, pero cuando el agua está asociada a temas humanitarios, pues todavía nos parece más interesante. Bueno, ya nos has hecho una visión de de qué es Azud y ahora querría que nos entrases, ¿no? Un poco más de lleno, aunque has hecho bastante repaso interesante, pero quiero que entres en el tema de la filtración, ¿no? Cuéntanos cómo se diferencian las soluciones que ofrece Azud respecto a otras tecnologías convencionales del mercado, ¿no? ¿Y qué papel juegan los sistemas automáticos de limpieza en términos de eficiencia operativa? Poco céntranos en esos aspectos. Sí, Daniel, ahí sí volvemos al principio, cuando tú hacías Mm, la introducción. sí. Azud está ubicada, su sede central, su headquarter por lo menos en Murcia, y tenemos entonces esa cultura del agua muy arraigada en esa cuenca más seca de Europa, y por eso llevamos pues, muchos años invirtiendo en torno al 3% de la facturación anual en términos de I+D. Entonces, Mira. esa inversión y esa visión estratégica de ser líderes en filtración y en soluciones sostenibles para el uso eficiente del agua es lo que nos ha llevado a desarrollar, por ejemplo, la línea de Azud Elix Automatic con limpieza asistida por aire, que, Toma. que es líder, objetivamente líder absoluto en ahorro de agua en el mercado. Hablamos, Daniel, de que cuando el elemento filtrante se colmata y le toca retrolavarse, ¿no? Al igual que haría cualquier filtro autolimpiante, en este caso utilizamos solamente 10 litros de agua. Entonces, estamos hablando de un ahorro de en torno a 100-150 veces de agua respecto a un filtro de arena, por ejemplo. Toma. Entonces, eso es un aspecto clave que ha llevado mucho desarrollo detrás y con una filtración que ya llevamos varios años con ella en el mercado y que nos está dando unos resultados tremendos. Pero es que también seguimos innovando y acabamos de sacar al mercado dos características que son fundamentales para el sector industrial y municipal en su relación con este filtro. Y es que tenemos el certificado Drinking Water, certificado de agua Toma. potable para este filtro, por lo tanto ya no hay excusa para esa industria agroalimentaria o esa industria alimentaria en general y el tema de uso municipal, filtraciones en pozos de captación, cumplimiento de ese nuevo Real Decreto 3-2000, bueno, nuevo, no es tan nuevo, pero llevamos 2 años con él y seguimos llamándole nuevos. Entonces, tema de reducir esa turbidez en todas las nuevas captaciones o en las existentes que superen una NTU en el 5% de las muestras anuales, bueno, pues podemos incorporar esa filtración de Azud en diferentes micrajes y después aplicaciones un poco más peculiares, altas presiones, con filtros de disco hasta 16 bares, agua de mar, configuraciones en vertical, altas presiones ya mayores con filtración de malla hasta PN25, PN40, todas esas exigencias que muchas veces te marca el sector también de la minería. Ah, Estamos preparados también para suministrar ese tipo de soluciones, pero el ejemplo claro que queremos defender siempre es la regeneración. Por ejemplo, en la aplicación de regeneración, que para nosotros es estrella, se necesita un bajo consumo de agua, porque es tu objetivo claro, regenerar agua, porque tenías poca. sí. Bajo consumo de químico y ultravioleta, porque si no las explotadoras no van a querer regenerar, o los regantes tampoco, o las industrias tampoco, tienes que reducir ese OPEX, ese coste operativo.
y después reducir el crecimiento bacteriano. Entonces ahí decimos, oye, hace falta un disco que consuma poca agua, que no sea cómodo para los bichos, para que los microorganismos aniden, ¿vale? Entonces se necesita una alta velocidad de filtración, cosa que cumplimos con los filtros de disco, y después proteger aguas abajo de esas lámparas ultravioletas, mejorando la transmitancia o reduciendo la carga reductora, reduciendo la carga orgánica de ese agua para consumir menos hipoclorito, peróxido, etcétera, oxidantes, agua abajo del filtro, ¿no? Entonces tiene que cumplir todas esas características que perseguimos, ¿no? Desde I+D y desde fábrica. Qué bueno. Mira, oye, me ha gustado mucho eso del drinking water, ¿eh? Qué interesante y que, bueno, pues eso, ahí está, ¿no? Y que cuando las cosas se hacen bien, pues mira, están bien hechas. Pues muy interesante. Oye, y cuando hablamos de tratamiento de agua, Francisco, ¿qué tipo de soluciones ofrece Azud para la eliminación, por ejemplo, de sólidos, de materia orgánica o contaminantes específicos? ¿Y en qué escenarios o para qué particularidades son más recomendables? Pues como hemos comentado, en Azud fabricamos el pretratamiento, fabricamos la prefiltración ¿Ok? e integramos el resto de elementos que ya, lógicamente, no fabricamos membranas o no fabricamos bombas de alta presión, pero las integramos en línea. Pero es ese conocimiento de cómo el pretratamiento, cómo un filtro protege bien a una membrana, con referencias en todo el mundo, cómo un filtro protege bien a un lecho, etcétera, lo que nos permite integrarlo de manera adecuada, conociendo esos grados de filtración adecuados, esos flux, etcétera, para llevar al mercado de la industria, por ejemplo, con soluciones para desalinizar agua de proceso industrial, para incorporar a caldera, Vale. desalinizar agua de torre y así aumentar los ciclos de concentración, producir agua ingrediente en industria química, industria cosmética, etcétera, reutilizar agua de proceso industrial, generación de agua ultrapura, demineralizada para la industria del hidrógeno, generación Ah, de vapor, turbinas, etcétera. Esas aplicaciones son las principales en industria. Después, en municipal, nos estamos encontrando mucho, Daniel, tema del cumplimiento de ese Real Decreto que decíamos, el 323, mm, eliminación de arsénico, eliminación de hierro, ah, manganeso, turbidez, cuando no llueve porque las bombas tienen que aumentar su frecuencia y arrastran sólido, cuando llueve porque aumenta la turbidez por los arrastres, o sea, nunca están en condiciones perfectas los acuíferos y ya. ese tema de la turbidez es clave e incluso a nivel microbiológico, por ejemplo, con Clostridium nos estamos encontrando o el tema del AMPA, que cuando lo escuché por primera vez yo decía, oye, esto no es lo de los colegios, pero, pero parece que también es un tema también de contaminación microbiológica. Microbiológica. Sí, y el tema ya de las sales, ¿no? Que todos conocemos, pues contaminación por nitratos, por sulfatos, etcétera, y que también podemos dar solución a través de potabilizadoras. Mm, Y tema de depuración contenerizada. Daniel, nosotros defendemos la tecnología, como te decía, MBBR, ah, Moving Bed Bioreactor, bioreactor de lecho móvil, unos carriers, unos soportes plásticos para los que no los conozcan, que permiten básicamente compactar mucho la depuración, reducir espacios, reducir tiempo necesario de retención hidráulica para alcanzar el mismo rendimiento de eliminación de materia orgánica. Y para pequeños municipios, aglomeraciones urbanas descentralizadas, ahorrar obra civil, reducir costes y tiempos de los proyectos, es muy adecuada esa solución, incluso para absorber picos y valles de caudal y de carga, ¿vale? Esto es muy, muy positivo para esas pequeñas aglomeraciones donde hay unas fiestas populares y de pronto pasa de 500 habitantes equivalentes a 1000, ¿no? En 2 días. Entonces, estos sistemas se adaptan muy bien y después el tema humanitario y residencial, como te comentaba, que también son soluciones que eliminan esos contaminantes según cada una de las aplicaciones, ¿no? qué bueno, a mí me parece súper interesante este tema de los contenedores y bueno, y de en general las soluciones en contenedores. Oye, específicamente, aunque has comentado ya un par, ¿en qué contexto resultan competitivas estas soluciones en contenedores? Porque a mí se me ocurrían, pues eso, yo qué sé,
un campamento, un sitio ahí que está aislado, ¿no? Pero, por ejemplo, no había pensado el tema de un pueblo o de una ciudad que de repente dobla o incluso triplica la población y que, claro, en esos periodos la depuradora que sí la hay, que a veces no la hay, ¿no? Pero esa depuradora sí la hay, pues está con el agua al cuello, nunca mejor dicho. Digamos ¿cuáles serían los contextos donde es más interesante el uso de estos contenedores y qué tipología de configuraciones presentáis? Principalmente donde se necesita reducir plazos, reducir costes incluso, por la rapidez también de la solución. Si recordamos dentro de esa estandarización, te decía que tenemos un plan de stock muy importante en azul industrial. Hablamos de contenedores, hablamos de membranas, hablamos de bombas de alta presión, etcétera, que nos permite pues fabricar potabilizadoras en 8 o 10 semanas, Bueno, incluso tener alguna en stock, tema de desalación también. así, ¿eh? Sí, en 12, 14 semanas podemos tener también una desaladora de agua de mar y eso es crucial. Cuando te llaman por una necesidad y ya sabes que esto roza muchas veces lo político, tienes que dar la solución lo más rápido posible y los organismos públicos tampoco son rápidos a la hora de acelerar los trámites y tal, pues tenemos que ir ganando tiempo teniendo hecho lo que podamos, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Oye, no sé, dime tú, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún sistema o alguna posibilidad de, digamos, de alquiler o estos equipos en contenedores no se utilizan en ese, digamos, en ese formato? A ver, el alquiler es un formato que cada vez se está demandando más. Es cierto que estamos percibiendo eso por parte del mercado y es una línea que la empresa no tiene ni mucho menos cerrada, no tiene las puertas Ah, mira, cerradas a ella. Ha surgido alguna que otra oportunidad recientemente y se ha valorado, se ha estudiado y se ha propuesto. Y si bien es cierto que Azul como fabricante, pues en principio siempre ha trabajado sobre la base de la venta, pero sí que es una interesante línea de negocio que a la que te digo que estamos plenamente abiertos y seguramente nos dé más de una alegría en el futuro, ¿no? vale, vale, muy bien. Oye, y Francisco, a nivel más concreto, ¿podrías explicar algún caso de éxito reciente donde se haya implementado una solución, pues a lo mejor integral o bueno, o de contenedor o de lo que tú quieras, ¿no? Que combine filtración, tratamiento avanzado, contenedores, lo que tú consideres, ¿no? Algún caso que digas, jo, es que este es para comentar y que veáis las posibilidades. Si quieres, pues te pongo el ejemplo de volviendo a la regeneración. Somos muy pesados con ella, pero es normal, estamos en Murcia No, y no, es que es es necesario. claro, y aunque se hable mucho, hay que hablar más. Ahí estaba el Congreso de AEDIR en Tenerife, donde se ha defendido mucho esa fuente, que hay que dejar de llamarlas no convencionales para llamarlas pues de otra manera, no sé, alternativas, etcétera, porque cada vez son más necesarias. Entonces, seguimos con el tema de la regeneración y recientemente hemos instalado una planta en colaboración con una empresa concesionaria y explotadora de una depuradora de la zona de la Comunidad Valenciana. Y a través de esa planta, te explico, Daniel, lo que hemos hecho es integrar diferentes tecnologías, todas en serie, pero todas bypasseables entre sí, Anda. de manera que se evaluaba el impacto de cada una de ellas o diferentes combinaciones de todas ellas sobre el cumplimiento del reglamento 2020-741 de reutilización de agua residual. Es decir, queríamos ver la influencia que tenía pues, una filtración de disco, una ultrafiltración, una ultravioleta para llegar a el cumplimiento de esa calidad máxima y para ello, ¿qué líneas integramos? Pues, como te digo, filtro de disco, microfiltración, eh, ceolita, perdón, la ceolita iba antes, ¿vale? Filtro de disco, ceolita, microfiltración, ultrafiltración, carbón activo, dosificación química y ultravioleta.
Entonces, Madre mía. todo eso lo que te permitiría es hacer diferentes configuraciones y después valorar, decir, oye, pues con esta y con esta en serie soy capaz de llegar a la calidad A, ¿no? Y lo que vimos de todo ello, nosotros con la empresa que también está desarrollando el proyecto de I+D, es que con 3 de las 4 combinaciones que se estudiaron, en concreto, con todas ellas, con todas las que tienen la ultrafiltración, somos capaces de llegar a la calidad máxima del reglamento europeo, lo que sería la calidad A. ¿Vale? Esto fue antes de la salida del Real Decreto 1085-2024, el español, pero es equiparable, ¿vale? Es equiparable los resultados de la calidad A del reglamento europeo con la calidad máxima, la A y la A+, del Real Decreto español, y eso es lo que nos permite estandarizar, Daniel, las plantas, porque no estandarizamos por libre albedrío, sino basándonos en datos, ¿no? Qué bueno, qué interesante me parece ese piloto, ¿no? Esa planta que te mezclaba todo y que ibas cerrando, abriendo en función de lo que pensabas y veías los resultados. Mira, qué chulo, qué chulo. Es una especie como de piloto a alto nivel. Me parece súper interesante. Oye, esto, Francisco, mirando un poco al futuro, ¿cuáles crees que son las líneas estratégicas de innovación en las que está trabajando Azuz en el ámbito del tratamiento de aguas? ¿Qué tendencias tecnológicas crees que marcarán el desarrollo del sector en los próximos años? Pues Daniel, dentro del tratamiento de agua, como una parte fundamental es la filtración, ahí como fabricantes seguimos en la línea de desarrollo de nuevos productos, seguir dándole un plus a la industria, como eso que te decía del certificado de agua potable y de la extensión de la garantía a los 5 años. Sacaremos, como te digo, nuevas líneas de productos, pero aún es confidencial, no puedo hacer mucho spoiler. y Que después puedas, claro. y después tema de agua ultra pura. Creemos que en el ámbito de tratamiento de aguas, Daniel, cada vez eh, se está yendo más hacia ese agua desmineralizada con conductividades eléctricas por debajo de un microsiemen, pues para introducir en un electrolizador, para producción de agua de vapor para producción de energía eléctrica, etcétera. Muchas veces partimos de un agua potable o un agua de red, en ese caso es el más sencillo, digamos, pero también puedes partir de un agua de mar o de un agua residual tratada para llegar a producir hidrógeno. ¿Vale? Entonces ahí estaríamos hablando, y aquí cojo el guante de la palabra biofactoría que siempre ha defendido Veolia, Suez, etcétera, con por ejemplo el ejemplo de Masagra ahí en Granada, con la biofactoría, no solo ya para generar metano y hacer autosuficiente a esa depuradora, sino que creo que el futuro pasa por tomar el excedente de agua que sale de la depuradora, habiendo ya regenerado lo que se pueda y manteniendo el caudal ecológico lo que se necesite según los planes de organismos de cuenca, etcétera, lo que entre comillas sobre, utilizarlo para generación de hidrógeno. Creo que eso es el futuro y Qué ahí bueno, estaríamos generando un también. impacto muy positivo en forma de reducción de CO2, de emisiones de CO2 al medio ambiente, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Oye, esto me parece que es la línea que estáis llevando es soberbia. Quería, aprovechando que has comentado hace un segundo en la pregunta anterior lo del Congreso de AEDIR, si te parece, saludamos a la nueva presidenta Belén Gutiérrez, que tanto tú como yo conocemos y que tú además la pudiste ver ahí en directo el asunto. Nada, le damos la enhorabuena por la presidencia y nada, que le vaya estupendamente y nada, pues simplemente ese aspecto que se me ha quedado antes en el tintero. Me Bueno, sumo, pues Daniel, me sumo a la a que sí. enhorabuena y seguro que lo hace muy, muy bien. Ya he visto alguna exposición o defensa, digamos, de los derechos del mundo del agua que está realizando posterior a la EDIR, o sea Sí. que no se ha tomado mucho descanso y sigue ahí pues defendiendo y le doy las gracias por representar al sector y seguro que le va muy bien. Ya yo también estoy convencida. A ver si la convencemos si se viene por aquí, que ya la tengo convencida. Ahora tenemos que encontrar el día. Ahora entiendo que será más complicado. Pero bueno,
es que me la recomendaron en gente de Aladir, ¿no? Los de Latinoamérica, que la Asociación Latinoamericana, que bueno, dijeron, es que es una pasada, y efectivamente lo es. Entonces, bueno, pues pasará por aquí. Pues muy bien, Francisco, ya que hemos saludado a Belén y que ya nos has contado lo que viene, lo que va a venir para Azud, antes de continuar con un par de preguntitas así generales, me gustaría preguntarte si crees que ha quedado alguna cosa pendiente por comentar. Si tú ves alguna cosa que haya quedado un poco por remarcar, el micrófono es tuyo y siéntete libre de comentar lo que consideres. Bueno, Daniel, si quieres algún detalle, ahí Sí, haciendo colación o a colación de los grandes organismos o las grandes comunidades autónomas que están liderando la innovación en España, pues sí. poner, como hemos dicho, el ejemplo de Murcia, ejemplo de Cataluña, ahí con la ACA, Ah, mira, con Aitasa en temas de regeneración, estuvieron presentes en las jornadas de Adecagua en Madrid, donde también estuvimos desde Azul, Asturias, el Principado, a través de la Dirección General del Agua de Vanessa de Mateo, Vanessa Mateo. también, que estuvo también por el Buena podcast, amiga del ¿verdad? podcast, sí, sí, sí. Saludamos Sí. también a Vanessa, Jolines, que los conoces a todos, Francisco, de verdad. Bueno, decía alguno que el mundo del agua es una calle muy larga pero muy estrecha, entonces al final te acabas encontrando y, Es y, verdad. y bueno, el canal de Isabel II también está haciendo bastante, Pedro Blázquez ahí en economía circular, tema de reutilización para zonas verdes, el crecimiento de Madrid que va a ser brutal, ya tienen previsto cómo regenerar, y Andalucía que también está aprendiendo de todos ellos, y me siento orgulloso como malagueño porque digo, nos tenemos que poner las pilas y parece que se está haciendo así. Con el plan Parra hay muchas medidas como la conexión con los terciarios de Rincón de la Victoria, del Peñón del Cuervo, para la zona de Axarquía, riego de subtropicales, etcétera. Y eso en cuanto a reconocimiento. Y después comentarte, Daniel, un detalle. Yo veo pues la vida un poco como una caja de herramientas, ¿no? Tenemos que llevar una caja de herramientas, como tú decías, o una mochila, y en mi caso creo que tiene como dos compartimentos diferenciados el uno del otro, pero interconectados, ¿no? Entonces, la parte profesional está muy bien tener carrera, grado, máster o idioma o lo que tal, eso es casi que hoy en día ya se da por hecho en sectores así de decisión, pero después está la parte más personal, más de trabajar esa empatía, esa escucha activa, esa comunicación eh, para negociar, ese viajar, ese conocer, yo creo que es crucial. Y bueno, también decirte que el ser transparentes hoy en día es muy importante. No, creo que no vale de mucho esconder nada, creo que es más fácil ir con las cartas sobre la mesa. Y ahí desde Azud invitamos a cualquiera que nos esté escuchando. Hace poco vino William González, el gran Hombre, doctor Agua, ¿no? doctor Agua, sí, también buen amigo, ¿eh? Claro, que es el top voice, yo creo, por excelencia en el mundo del agua hispanohablante. Estuvo en Azud Qué bueno. y lo repetiremos para cualquiera que esté interesado en venir a ver nuestras fábricas de filtración, de tratamiento de agua, pues para ver algún proyecto o simplemente para conocernos mejor. Ahí tienen nuestras puertas abiertas. Qué bueno, qué interesante y mil gracias. Yo, por mi parte, te cojo la invitación Por y supuesto, tú el a primero. ver si la cuadramos. Te lo agradezco, porque si ha ido el doctor Agua y no hemos ido el podcast del agua, pues aquí está, hay algo que no está funcionando, que es muy buen amigo el doctor Agua, era broma. Muy bien, pues oye, Francisco, creo que ha quedado claro, los matices que has hecho los comparto perfectamente. Y ahora ya sí que entramos en un par de preguntas como más generales. La primera de ellas son Francisco, cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad. Y yo supongo que vas a retomar lo que has comentado, pero sí que me gustaría que los volvieses a sacar a ti y sobre todo la forma en que se pueden abordar de manera efectiva. Yo, desde mi humildad, no tampoco llevo tantísimos años en el sector, pero lo que sí percibo es que la comunicación es esencial en cualquier ámbito. Entonces, está muy bien lo técnico, está muy bien legislar, está muy bien tal, pero hay que comunicarse mejor, hay que mandar los mensajes en este caso, en el sector del agua, a la población pues civil, a la industria, a los regantes, etcétera, transmitir la información lo mejor posible. Ahí, de la época de Italia, tú que también has vivido en Italia,
sabes que ellos se comunican muy, muy bien, defienden lo suyo como lo mejor y ahí tenemos que hacernos fuertes. Aidir está haciendo mucho en ese tema, pero después tenemos que simplificar las cosas. Creo que hay un mare magnum ahí de legislación, ya sea europea, nacional, autonómica o provincial, que muchas veces hacen dudar a un jefe de planta de una industria, oye, si puede reutilizar el agua o si no, o si tiene que pedir concesión de agua regenerada o si no, cómo lo hace, etcétera, ¿no? Entonces, está muy bien que haya jornadas como la que se hizo en Adecagua, que estuvo muy bien, porque vino la Dirección General del Agua, vinieron ingenierías, o AEDIR, que aclara mucho también este tema para el uso de agua regenerada, desalación, etcétera. Pero creo que ahí tienen que dar un paso más también los organismos públicos, las administraciones, para hacer quizá el uso de inteligencia artificial. Un simple buscador en el que tú como usuario final preguntes, oye, ¿qué trámites tengo que seguir para regenerar o reciclar un agua? Es tan simple como el famoso huevo de Colón. Parece algo muy sencillo, pero todavía no está inventado. Entonces hay Claro. que asistir a jornadas, hay que preguntar, hay que tal, y por más bien que lo hagas, puedes que te equivoques. Entonces creo que esa incertidumbre se reducirá cuando nos ayudemos de la inteligencia artificial, ¿no? Que sí, que yo también pienso lo mismo. Además, si podemos, ¿por qué no? Pues muy bien, muy bien. Oye, y antes de pasar a la pregunta de nuestra copresentadora, sí que me gustaría hacer un par de preguntas, hacerte un par de preguntas que además son comunes a todos los invitados. La primera de ellas es si puedes, aunque ya has compartido alguna, ¿no? Pero si puedes compartir alguna anécdota interesante o lección aprendida que a lo largo de tu carrera te haya dejado, pues una marca duradera en tu enfoque profesional y luego que nos des tu hábito de oro, ese que además de gustarnos mucho los hábitos que nos contáis, es el que te da tu éxito diario. ¿Qué nos dices de anécdota y hábito de oro, Francisco? Pues Daniel, si quieres vamos a enlazarlo con cada una de las etapas Venga, enlaza. profesionales que he tenido. Por ejemplo, en EMASA, ¿qué moraleja obtuve? Pues bueno, me acuerdo cuando vi la convocatoria del puesto, no estaba incluida la carrera de Ingeniería Química. Y yo dije, pero bueno, estaba química, estaba bioquímica, estaba biología, había 3 o 4 carreras, pero no estaba la de ingeniería química, entonces yo no podía aplicar. Me puse a mandar correos, me puse a llamar, me decían que no era posible, que ya terminaba el plazo, etcétera, y perseveré, ¿vale? Fui muy cabezón. Entonces, al final me di con alguien que sí que fue un poco más empática y me dijo, oye, pues manda un correo aquí, explícalo lo mejor que pueda y a ver si podemos hacer algo. Y dije, bueno, pues no pierdo nada. Vamos a ver. Mandé el correo y me llamaron al día siguiente, oye, que sí, que ampliamos un día más el plazo, llevas razón porque el programa de asignaturas tal, preséntate y a ver qué pasa. Y casualmente me acabaron cogiendo y quién sabe si pudo ser el motivo de estar hoy aquí, de estar en el mundo del agua, ¿no? Entonces creo que la moraleja es que si hay algo en lo que dudas o que tienes claro que llevas razón, pues argumentalo, defiéndelo lo mejor que puedas e intenta convencer a la otra parte. Después, en tema de las natas, en esas mismas prácticas, duda de hasta lo que ven tus ojos, en el punto de vista científico, como decía Descartes, duda de todo y había natas que el malagueño de a pie, yo antes de empezar el ensayo, digo, esto parece algún vertido y tal, y después se desechó cualquier tipo de, de, de tema de vertido y tal, sino que era una influencia del sustrato arenoso Anda. era un tema de arcillas y para nada eran vertidos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, contrasta, pregunta, eso fueron las moralejas. En Calasparra, la moraleja era que había que salir de la zona de confort. Tenía prácticas, opciones de práctica que podría haber escogido en la misma Granada, que estaba viviendo allí, y que también se pasa genial y se vive muy bien en Granada. Casi nada, ¿eh? Con lo cual estaba la potabilizadora, estaba la depuradora, estaba tal, pero eran sistemas convencionales. Y yo dije, oye, quiero ir al sistema más innovador, que era el MBR, y gracias a eso pues me dio la conexión con Murcia y también seguramente por eso estamos hoy aquí, porque Pablo me conoció gracias a eso. O sea, salir de la zona de confort creo que es crucial. Y después en Segovia el tema de ser curioso y mantener tu esencia. Si algo te gusta, pues persevera, síguelo y seguro que te sale la opción. Y ahí me saqué esa espinita de llevar la parte de producción y me divertí como un niño pequeño ahí
en la fábrica, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y el hábito? ¿Qué nos cuentas del hábito? El hábito de oro, pues si quieres lo diferencio, dos en personal y en profesional. En Sí. personal, trato de recargarme las pilas, Daniel, con la familia, con los amigos, con la naturaleza, me encanta. Hace poco estuve en el Camino de Santiago y además lo conecté mucho con el agua, me reforzó más aún el interés por el agua porque es una maravilla. Lo hice desde Ponferrada hasta Santiago Hola. en bici y con un amigo y disfrutamos muchísimo. Y después el deporte, ¿no? Combino ahí con esa inquietud. No me especializo en el tema de deporte, por eso no soy futbolista ni nada por el estilo. Eh, pero bueno, pues intento hacer pádel, correr, gimnasio, bici, un poco de todo. Y después en el ámbito profesional, pues lo que hago es intentar liberar la memoria RAM, la mente de las cosas que podemos anotar. Tengo un OneNote de Microsoft, que ya sabes que es ese blog de notas digital que para las cosas importantes anoto todo, pongo arriba lo urgente y un poco menos arriba lo importante y así, Claro. tan simple como eso, pues no se me cuela casi nada porque de otra manera, pues hoy en día con el multitasking se nos olvidaría muchas cosas, ¿no? Pues sí, qué razón tienes y qué buenas han sido tanto la anécdota o las anécdotas como el hábito, los hábitos de oro. Pues muy interesantes, Francisco. Y bueno, ahora ya sabes que en este podcast tenemos una copresentadora que está todo el tiempo monitorizando lo que hemos estado hablando, lo que hemos dicho, lo que tú has dicho, lo que yo te he preguntado y siempre, siempre, siempre tiene, no sé, una apostilla que hacer al respecto. Entonces, bueno, yo ahora le dejo el micrófono, le dejo el asiento y es ella un poco la que gobierna este trocito del podcast. ¿Vale? Bueno, a ver cómo sale. Venga. Hola, don Francisco. Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Ha sido un auténtico placer escuchar a don Francisco Peña y descubrir tantas facetas de su trayectoria y su visión sobre la industria. He seguido con atención la entrevista de Daniel, y aunque se han tratado temas muy interesantes, me gustaría plantearle una cuestión adicional que no se ha mencionado aún, y que, si me lo permite, me gustaría hacerle como inteligencia artificial curiosa. Aquí tiene mi pregunta. Don Francisco, considerando su experiencia tanto en la parte técnica como en la comercial del tratamiento de aguas, ¿qué aspecto cree que suele infravalorarse más a la hora de implantar una solución de filtración o depuración en la industria? ¿Y qué consejo daría para evitar errores estratégicos que comprometan el éxito de un proyecto? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por la pregunta. Has estado bastante atenta y ya le podríamos encargar que resuma las normativas de regeneración, porque se le da muy bien hacer resúmenes. Oye, pues Excelente. yo creo que es muy importante eh, o sea, descubrir las verdaderas necesidades de la otra parte. Em, por ejemplo, algo tan simple como el espacio disponible. Hay veces Ujú. que, que Ah, un, mira. que un cliente te pide, oye, necesito una filtración que tiene que ser a 5 micras, sí o sí, y tal y cual. Y bueno, tú al final empiezas a descubrir, empiezas a preguntar pues las preguntas clave y acabas descubriendo, pues oye, que a lo mejor con 5 micras no hay que ir a tanto y que puede valerle con 100 o con 50 micras. Reduce importe de la inversión, reduce espacio, reduce limpieza, por lo tanto consumo de agua, eso en filtración. Y después en tratamiento de agua lo mismo, ¿no? Al final se trata de que no solo nos focalicemos en lo que nos piden, sino en cómo lo piden y las necesidades que hay detrás. Al final es como un iceberg en el que te transmiten lo que está arriba del agua, lo que se ve, pero sus necesidades están ahí debajo, ¿no? Entonces hay que preguntar, descubrir las verdaderas necesidades para no fallar, ¿no? Porque si no puedes decir, oye, ¿por qué no me has preguntado esto si tú eres el que sabe y tal? Pues ahora no me cabe la depuradora en el espacio, ¿no? Y algo tan simple como eso, pues lo evitamos con una buena escucha activa. Que sí, que al final
estos detalles son los que un poco diferencian, ¿no? Que estés atento, que seas tú el que haga las buenas preguntas. Pues mira, oye, me parece muy interesante y yo me he quedado satisfecho, con lo cual entiendo que esta inteligencia artificial también se habrá quedado satisfecha con tu respuesta. Y ya, sin más, esto, Francisco, que ya va siendo hora de que te deje libre, te hago un par de preguntas más que además son comunes a todos los entrevistados que vienen a este podcast y que me ayudan a mí a que esto continúe hacia adelante. Te preguntaría, ¿a quién crees, Francisco, que debemos entrevistar en el podcast del agua por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos recomiendas? Bueno, Daniel, yo te voy a dar un par de opciones por si Sí, 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 falla una, perfecto. igual que estaba yo ahí con proceso y agua al principio, siempre dos opciones está bien. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, mira, Gustavo Pérez, que seguro que lo conoce, gerente de Más Medio, ahí en Diputación de Cáceres. Yo creo que es una persona clave que está haciendo crecer muchísimo la gestión del agua y apoyando a esos pequeños municipios en la provincia de Cáceres y seguro que te transmite su experiencia y el buen hacer que están teniendo allí. Qué Esa bueno, sería muy bien. la primera opción, Daniel. Y la segunda es también otro histórico del agua, que es Alejandro Vidal García, que lo conocí hace no tanto tiempo, hace algunos meses, por un tema de depuración en Málaga y a raíz de un contacto que tenemos en común ahí en Asturias. Él es de Asturias, eh, pero está trabajando ahora en la zona de Málaga y de hecho su último puesto fue como jefe de planta en la depuradora de Nerja, que de hecho es una de las depuradoras por las que hemos estado sufriendo multas durante muchos años Mm. desde Europa y que él ha contribuido muy positivamente con su duro trabajo a que, oye, pues en Nerja hoy en día se depuren adecuadamente las aguas y estamos muy orgullosos y yo como malagueño le doy las gracias, así que nada, te lo dejo ahí y a ver si te dan el ok, alguno de los dos o los dos, ojalá. O los dos. Pues perfecto, me tomo nota, Gustavo y Alejandro, si ellos quieren, pues en no mucho tiempo pasarán por estos micrófonos del podcast del agua y los podrás escuchar como ahora ellos te están escuchando a ti. Así que lo tomo nota, Gustavo Pérez y Alejandro Vidal. Así que, perfecto. Oye, y ya por último, Francisco, te que pediría si puedes dar un consejo a los jóvenes ya desde tu perspectiva de una persona ya con experiencia, ¿qué consejo les darías para, pues eso, los que están entrando en el sector para que el comienzo sea agradable? Bueno, Daniel, yo tengo 31 años, entonces mucho, mucho consejo no me veo en capacidad de dar Ya, sí, todavía, pero sí que puedo transmitir, pues a lo mejor lo que me ha funcionado a mí. Y creo que seguir pues la pasión de lo que te gusta, ser perseverante y ser curioso, esas tres cosas, básicamente y tener paciencia, ¿vale? Porque yo era el primero que no tenía paciencia y decía, macho, en el agua parece que hay muchas oportunidades, pero a mí no me llegan, a mí no me llegan. Acaban llegando poco a poco. Entonces, nada, si os queréis dedicar al mundo del agua, muchas veces me escriben por LinkedIn algunos estudiantes de Universidad de Málaga, Granada y tal. Oye, tú que estás en el agua, ¿cómo fue este máster? ¿Cómo estás en el trabajo? Tal. Y les animo a que se aventuren al mundo del agua porque faltan muchos profesionales, hay mucho por hacer y es un mundo muy bonito y no te aburres. está claro. Y además es que coincido al 100% con lo del tema de la paciencia. Porque todo lleva mucho tiempo, tú tienes muchas ganas, pero hay que estar tranquilo, hay que saber esperar. O sea que 100% coincido con lo que tú acabas de comentar. Y nada, ya hasta ahora ya sí que te dejo para que continúes con tu día. Te agradezco que hayas pasado por los micrófonos del podcast del agua. Para mí ha sido un verdadero privilegio tenerte hoy aquí. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu visión y sobre todo esa pasión tan contagiosa con la que vives este sector. Que sepas que este podcast va a ser siempre de tu casa y la de los amigos de Azud y que seguro que nos volveremos a encontrar muy pronto. Incluso a lo mejor nos pasamos por allí para echar un vistazo a vuestra casa. Así que
Muchas gracias y un fuerte abrazo por todo lo que has aportado. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un placer. Enhorabuena por el podcast y mucha suerte en el futuro. Nos vemos pronto. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale a like y si te ha gustado, pásaselo a alguien que le puede interesar. Nos vemos la semana que viene en otro episodio fascinante en el podcast del agua. Te espero y namaste.